Mira, gracias por la invitación para partir, gracias por tener este espacio de conversación. Y te quiero comentar un estudio que compartí hace poco tiempo atrás con un conjunto de colegas también, de un estudio que se hace a nivel internacional y que básicamente define cuáles han sido las prioridades o cuáles están siendo las prioridades hoy día en el mundo de personas. Y claramente uno de los grandes elementos hoy día que estamos viviendo todos los gerentes de personas es el tema de la transformación digital. Y el tema de la transformación digital está asociado o está directamente vinculado con lo que se refiere a la experiencia empleado. Por lo tanto, después de haber participado en un seminario donde compartí distintas prácticas con distintas empresas, distintos rubros, te podría decir que hoy día es un elemento común a nivel internacional el tema de transformación digital en conjunto con lo que se refiere al mundo de la experiencia del empleado. Por un lado tenemos lo que se refiere a la administración, la alta administración, ya el ápice estratégico, y básicamente en muchas de las compañías o la mayoría de las compañías lo que te están exigiendo hoy día ahí es un aumento de productividad, es un aumento de eficiencia, es como tú trabajas en ese ámbito. Y da lo mismo la industria, da lo mismo el rubro. Esa es una pedida hoy día que se está dando a nivel de la gerencia. Y por lo tanto, ese elemento se junta con una segunda gran situación o gran causa, que es qué es lo que está pasando hoy día con nuestros colaboradores, con nuestros trabajadores. Y en esa línea hoy día nos están pidiendo una experiencia que va más en línea con lo que ellos están viviendo hoy día desde la calle hacia afuera. Me explico. Hoy día si tú necesitas, ¿verdad?, de movilizarte dentro de Santiago, por ejemplo, puedes pedir un Uber, ¿ya? Y accesible. Hoy día muchos también están trabajando con Corner Shop, muy famosos estos últimos días, y si tú quieres pedir al supermercado, tienes un servicio. Si quieres, se te queda algo en la casa, tienes Globo. Por lo tanto, el acceso, en términos digitales, el acceso desde el punto de vista de la funcionalidad es muy rápida, es muy ágil, es muy entretenida y además es muy cómoda. Y lo que nos está pasando es que cuando un trabajador ingresa, ¿ya?, y abre la puerta a una empresa, como que todo lentece, todo se vuelve más burocrático. Y pasan situaciones desde la llegada de una persona que llegó el primer día y no tiene computador, quizás lo tuvo en la tarde, o lo tuvo en una semana después, o en un mes después. Hay distintas historias dependiendo de cada una de las empresas. O si la persona quiere decir, ¿sabes qué?, quiero salir a vacaciones, entonces hay que firmar documentos, no necesariamente todos tienen el tema digital, en algunas empresas obviamente lo tienen digital, pero en tribunales te siguen pidiendo los documentos físicos para poder, ¿no es cierto?, generar las comprobaciones. Por ende, tenemos una realidad y una experiencia en el empleado que te dice, quiero tener una experiencia distinta, quiero vivirlo distinto, pero sin embargo lo que nos está sucediendo es que desde el punto de vista de la compañía no estamos logrando dar ese elemento. ¿De dónde veníamos y para dónde vamos? Veníamos situados en una lógica que el mundo de personas era el experto, ¿ya?, el asesor, y por lo tanto definía qué había que hacer. Entonces dice, ¿sabes qué?, para compensación hay que hacer esto, para capacitación hay que hacer esto, para comunicación hay que hacer esto. Y eso tiene una lógica desde experto al usuario. ¿Y qué hacen los equipos de recursos humanos con ese modelo? Establecen y definen las pautas de trabajo en cada una de las líneas. Sin embargo, lo que estamos buscando hoy día, o lo que se está viendo hoy día, es incorporar quizás elementos más cercanos a lo que es el marketing. Por lo tanto, es un diseño que está más vinculado de cómo tú captas, diagnosticas, identificas cuáles son los elementos relevantes para las personas, para los trabajadores, y sobre eso tú empiezas a definir lo que es relevante. Y eso, para dar un ejemplo como bien concreto, si a ti te toca hacer procesos de eficiencia y tú dices, ¿sabes qué?, vamos a tener que dejar de hacer capacitaciones o vamos a tener que dejar un beneficio de lado, la pregunta es, ¿la hacemos como experto y recursos humanos te dice qué dejar de hacer? ¿O tú vas a levantar esa información en tus colaboradores y con eso poder hacer un proceso que haga más eficiencia? Y eso nos lleva desde un antes a un hoy día que no solamente es de experto a una lógica donde levanta la información más como cliente interno, sino también que cambias una lógica que acá es muy racional y por lo tanto es la necesidad lo fundamental, a un elemento que pasa a ser más emocional, que es cómo valoras, qué es lo que tú emocionalmente te genera más vínculo. Y esto te permite ir migrando porque va a generar que haya un modelo de gestión de personas bastante más predictivo, ¿ya? El mundo del analytics, el mundo de los datos, de los KPI, pasa a ser mucho más relevante en esto, y eso
también le responde de forma mucho más cierta o más precisa, ¿verdad?, a nuestra alta administración. Por lo tanto, una buena forma de vincular esta exigencia de la gerencia con la exigencia que se está dando hoy día con nuestros trabajadores es que la experiencia empleado tiene que tener un elemento digital más relevante, un elemento emocional más relevante, pero también que incluya indicadores que te permita precisar cómo tú te estás vinculando o cuáles son los resultados que estás generando cada uno de esos momentos reales o de verdad. Años anteriores, ¿verdad?, hablábamos de un liderazgo transformacional, un liderazgo que tenía distintos nombres, pero siempre quizás para hacer el estereotipo encontrábamos el jefe o el líder que era el amigo, ¿verdad?, que era el cercano, que iba mucho en la relación de confianza. Ese era uno. O el otro líder que era el experto. Entonces, ante cualquier pregunta de los colaboradores, de su equipo directo, la respuesta era sí, no, a esto otro, muy desde la lógica de experto. Lo que hemos ido analizando desde el punto de vista de la influencia que generan ese tipo de liderazgo, que ni uno ni otro te están generando hoy día los efectos esperados. ¿Qué es lo que está buscando? Y va muy asociado a lo que es la transformación digital. Es un liderazgo que habla más de conector, ¿ya? Y por lo tanto, ante la pregunta que viene un colaborador, tú no necesariamente tienes que darle la respuesta y quizás tampoco la tienes que saber. Pero ¿cuál es tu rol? Es que tú tienes que saber cuáles son las personas, quiénes son las personas o las áreas dentro de la organización que te ayudan a solucionar ese tema. ¿Y eso qué genera? Que las personas, por un lado, ¿verdad?, tengan la intención del aprendizaje y por lo tanto por sí mismas llegan a un resultado. Y segundo, también va más en la línea que hace que cada uno sea más protagonista en este proceso de cambio, que obviamente está vinculado con distintas temáticas, con innovación y que va a toda una línea muy quizás más marcada desde el punto de vista de cómo cada uno de los profesionales o los técnicos, las personas que están trabajando, tienen una proactividad y una autonomía para poder llegar finalmente al cumplimiento de un objetivo. Creo que hoy día nuestro foco está dado en cómo vamos a seguir o cómo vamos a trabajar en la experiencia empleado. Un rol nuestro es identificar no solamente la experiencia de empleado, sino que cómo vamos juntando las data o los KPI o la información de indicadores que te permita ir haciendo una asociación mucho más directa en cómo estamos entregando esa experiencia en cada uno de los puntos de contacto y finalmente cómo ese promedio ponderado, podríamos decirlo, está afectando también a la productividad del negocio. Creo que ya es uno de los puntos que va hoy día y creo sentirme que es un camino correcto y hay una evolución y un cambio desde el ámbito del modelo de recursos humanos hacia allá.